Hola, soy Mariana Huites Morales y le voy a hacer una entrevista a mi maestra, Selene Galván. Eh, Maestra, ¿qué carrera estudió? Estudié ingeniería en sistemas computacionales, tengo una maestría en ingeniería industrial y una especialidad en desarrollo web. ¿Y qué es lo que más disfruta de su profesión? Bueno, cuando trabajas en el área de ingeniería en sistemas, tienes la oportunidad de resolver, facilitar y optimizar procesos. Entonces eso es lo que más me gusta, es cuando hay algo que se necesita resolver y poderlo resolver por medio de la tecnología o a veces sin utilizar la tecnología, pero sí identificando cuáles son los elementos que puedes mejorar. Entonces ahí entre lo industrial y sistemas, pues me ha tocado trabajar en diferentes proyectos donde se han pues resuelto. Y es que pareciera como si tuvieras magia, ¿no? Es como si hay un problema y luego utilizas estas herramientas y puedes resolverlo. Y ver que se puede hacer mejor o más fácil, eso me gusta mucho. Eh, ¿Usted ha desarrollado algún sistema de información? Sí. He desarrollado sistemas para industria automotriz cuando estaba el Grupo Único, trabajamos para varias armadoras, entonces proyectos que tuvieron que ver con producción. También trabajé para Émico. En Émico también tenía que ver como con la producción de calzado, programas que trabajaban con eso. Trabajé en la Secretaría de Hacienda, en el Congreso del Estado, también estuve ahí trabajando, y ahí era más una parte web y otra todo lo que los diputados utilizan para hacer su labor. Entonces uno se imagina que nada más es como que van y se sientan a las sesiones, pero hay diferentes áreas que les tienen que proveer información para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Entonces, en todos ellos, en algún momento y de diferentes aplicaciones, me ha tocado desarrollar sistemas. ¿Y si le gusta? Mucho, mucho. A veces eso es un poquito estresante o un mucho estresante. Pues también pasa que te toca resolver momentos que son difíciles. Si falla algo, porque bueno, es muy bonito cuando todo funciona bien, pero cuando no, es bien feo porque entonces tienes que reaccionar rápido, tienes que buscar cuáles son las herramientas que te sirven y sobre todo pensar como fríamente y conservar la calma. En esta área es indispensable que tengas sangre fría, porque a veces el problema está ocurriendo y no te puedes paniquear. O sea, tienes que calmar y resolver lo que esté sucediendo. Pero sí. Qué padre. Eh, ¿Qué es lo más interesante que ha creado? Eh, Cuando estaba en el Grupo Único, me gustó mucho cómo se ponían a comunicar las diferentes plantas para poner de acuerdo sus sistemas de producción. En ese entonces apenas empezaba el auge de utilizar sistemas sobre web. Casi todo era aplicaciones de escritorio, entonces te enfocabas en tu aplicación y no te comunicabas con nadie más. Me gustó mucho ver cómo podías hacer esta comunicación más sencilla. Ya después cuando estuve en el Congreso del Estado, también era algo así como comunicarse con el órgano de fiscalización, los programas como para los ambientes laborales, cuando calificas los ambientes laborales, eso también hacíamos. Y ahí tenías que asegurar muchas cosas, ¿no? Como la confidencialidad de las respuestas, trabajas con información que es delicada y cómo haces todo este manejo de información para asegurar que esa información quede bien registrada, pero que aparte no sea pues robada, ¿no? O por alguien más. En el Congreso del Estado también una de las cosas bien bonitas era cómo aseguras que la información no se vaya a perder, quede bien resguardada y que aparte la tengas segura para que no haya nadie que vaya a infiltrarse. Este, Últimamente, pues ha cambiado muchísimo desde que yo empecé a trabajar, pero últimamente estoy muy interesada en todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, porque al principio era, te tienes que asegurar que el software funcione y funcione bien, pero ahora además de eso, te tienes que asegurar de que el usuario cuando lo utiliza tenga una experiencia buena. Es decir, que no le cueste trabajo aprender, que lo pueda recordar fácilmente, que los sistemas sean intuitivos y que en general le brinde una buena experiencia, por eso es experiencia de usuario. Y tiene que ver con colores y con diseños y con memoria y cómo aprendes y cómo tu cerebro. Entonces, eso aplicado como al área de mercadotecnia, redes sociales
pues en general comunicación, ahorita me ha resultado mucho, muy interesante. ¿Y a usted le han intentado información o le han robado? No, pero sí me ha tocado ver casos graves. De hecho, este verano que pasó, estuve trabajando con una escuela que tenía su información en un servidor con un software bien viejito y el servidor también era muy viejito. Entonces no tenían ningún sistema antivirus, ni ningún firewall, ni nada que les detuviera los ataques y recibieron algo que un virus que encripta la información. Entonces haz de cuenta que tú tienes tu información, pero ya no la puedes ver porque está encriptada. Y llega junto con un mensaje que dice, si quieres recuperar tu información, deposita a cuenta tanto. ¿Qué podíamos hacer? Como, bueno, ¿pagamos o no pagamos? ¿No? Y yo les dije, bueno, lo primero es no, porque no puedes asegurar de que si pagas, te van a dar algo para recuperar. Y intentamos aplicar varias herramientas para poder salvar la información y lo complicado fue que no podíamos sacarla y el servidor era tan viejito que las herramientas actuales ya no tenían la interfase con esos software viejos. Entonces rescatamos lo que pudimos, que fue poco, y se tuvo que volver a generar otra vez todo. Se deshizo el servidor, o sea, ya ese servidor no funciona y se perdió ese servicio. Y entonces decidimos trabajar ahora en la nube, o sea, contratar hosting, contratar dominio para que tuvieran su aplicación. Pero eso le costó a la escuela, a lo mejor no en dinero, bueno, sí, repercute después en la economía, pero se perdieron. Sí. Entonces, aunque se tienen actas y aunque hay registros, todo lo que se tenía capturado en base de datos, pues se perdió. Entonces ahora la escuela va a tener que empezar otra vez de cero a capturar todo lo que ya estaba capturado para tener el historial de sus alumnos. Entonces no me había tocado un caso, o sea, sí me habían tocado ataques, pero todos se habían podido resolver. Es el primero que me toca, que no se puede hacer nada, aunque le aplicamos un montón de herramientas, no se pudo y se perdió la información. ¿Qué cree que es lo más importante para esta carrera? ¿Cómo tiene que ser allá personas para la carrera? Bueno, primero le tienen que gustar las matemáticas, no porque se lleven muchas matemáticas, sino por el tipo de lógica. La lógica matemática te ayuda mucho. Que te guste hacer rompecabezas, que te guste resolver laberintos. Es un área de mucha inventiva, de mucho ingenio. Entonces tienes que tener tu mente siempre abierta. Soluciones no están tan a la vista. Entonces tienes que tener esto que se llama pensamiento lateral para ver qué más puedes ocupar para resolver ese problema. Entonces tiene que ser una persona también con buen ánimo, porque a veces te toca hacer programas y tienes, no sé, 5,000 líneas de código y no funciona y de repente era una coma que faltó en algún lado. Entonces así de, era una coma. Entonces tienes que tener como resistencia a la frustración. Debes de tener también como carácter fuerte, porque a veces te tocan situaciones que tienes que resolver en un momento, ¿no? Tan sencillas como de que no sirve una impresora, pero esa impresora imprime etiquetas que se van a un producto y tienen detenida una fila de producción, ¿no? O de repente se está agotando agua, pero se está agotando agua encima del servidor y se nos van a echar a perder las máquinas, ¿no? Entonces, corre. O se acaba de caer una máquina que le está dando atención al contribuyente y entonces tienes que resolver de manera rápida. Así que entonces es como tener una súper sangre fría y, como dice mi abuelita, que te puedas untar de manteca para que lo que te digan se te resbale cuando tienes que estar concentrado. Porque también hay veces que cuando hay un problema tienes al supervisor o al jefe o a lo que tú quieras parado a un lado, así viéndote, ¿no? Así de, a ver a qué horas, o ya urge, y entonces tú tienes que tener la suficiente quieran o pedirles que se vayan en ese momento y que te dejen trabajar, o para, aunque no tengas a nadie, como calmarte, aunque la crisis esté así fuerte, y resolver. Entonces es bien emocionante, es bien bonito, aunque ahorita te conté la parte complicada, pero es una carrera que muy pocos conocen lo que se siente cuando algo no funciona y de repente haces una acción y de repente ya funcionó y es como, ay, sí, funcionó ya.
Entonces, esa sensación que tenemos los del área de por fin funcionó, yo creo que no la conoce ninguna otra carrera y eso es muy bonito. Y como te digo, cuando tienes la información en tu mano, porque esta área también se trata de manejar información, tienes un poder bien grande, porque no hay empresa o no hay sociedad o no hay nada que ahorita funcione sin información. Entonces, la información es el valor más valioso de todo. Si un hospital pierde su información, igual imagínate, ¿no? Si un controlador de vuelo la pierde, pues ya muertos y todo. Entonces la información es poder. Y entonces nosotros manejamos información, estas carreras manejan información y por lo tanto te vuelves poderoso. Entonces es una carrera de mucho poder. Eso es muy bonito. Eso fue todo, maestra. Le agradezco mucho, la verdad. Me gusta mucho cómo nos comparte las cosas y la admiro mucho. Pues sí, le agradezco que esté aquí, que me haya dicho todo eso. Y pues muchas gracias. Gracias a ti.